y apuntaré ahora, me recordó mucho la impresión que en aquel asfixiante Oviedo de hace 25 años me produjo La rama dorada. Esta vez, para sacarme justamente de la mirada antropológica respecto del hecho religioso en la que estaba confortablemente atrapado y hacerme ver, Gustavo Bueno, la necesidad de una aproximación filosófica y dialéctica, en el sentido gustaviano del término, si todavía queremos profundizar con rigor en el tema de las religiones, un tema que a mi entender sigue siendo esencial a finales de este siglo, que todos proclaman apresuradamente agnóstico, pero que al mismo tiempo ha desarrollado viejas y nuevas formas de religiosidad y de espiritualidad, viejas como la vuelta a los integrismos, tanto en el cristianismo como en el islamismo, Wojtyla o Khomeini, nuevas como esos rituales cotidianos que produce y reproduce masivamente esta sociedad de los grandes medios de comunicación y que unas veces semejan formas de religiosidad primaria y otras secundarias. Y Gustavo Bueno apunta en el libro los fenómenos sociales cada día más populares de la etología y de la ufología, es decir, el nuevo culto a los animales de las sociedades hiperindustrializadas, como diría Harry, o la pasión por el fenómeno de los extraterrestres en las mismas sociedades como modernas formas de un retorno a las formas de religiosidad primitiva. Para decirlo abruptamente, con La rama dorada, Gustavo Bueno me hizo variar el simplista punto de vista del ateísmo militante de aquellos años hacia la distanciadora mirada antropológica y, de paso, claro, hacia la perspectiva funcionalista. Es decir, la religión entendida como un conjunto de fenómenos sociales, como representación de ciertos valores superiores al hombre. Y ahora, con la lectura del Animal Divino, me ha vuelto a cambiar la mirada frente al fenómeno religioso, desviándome del punto de vista antropológico y funcionalista que practicaba, por lo menos como aficionado de domingo, desde el punto de vista antropológico y funcionalista, hacia el estrictamente filosófico. Por eso decía al principio que mi intervención aquí solamente podía ser ditirámbica. Creo, al cabo de la lectura de este libro, nada fácil, a pesar de las apariencias, que la interpretación filosófica que hace Gustavo Bueno es acertada. Y lo creo sinceramente porque después de la lectura se me caen de las manos las metodologías antropológicas, funcionalistas, sociologizantes, psicoanalíticas o las típicas y tópicas simplezas del materialismo grosero, muy grosero, que aún suelen imperar en estos terrenos. O para decirlo utilizando su propia terminología, no sé si este libro es la filosofía verdadera del fenómeno religioso. Solo sé que es la más verdadera de las filosofías que conozco sobre este problema. Y es, además, una verdadera filosofía. Es una sensación que me ocurre con la mayor parte de los libros de Gustavo Bueno. Al final de la lectura, perturbado y hasta mareado por su enorme aparato razonador y por su apabullante y extraña erudición, no sé a ciencia cierta si la tesis que me propone es la verdadera, pero me convenció del todo que las tesis que ataca son falsas. Quiero decir, y lo digo públicamente, que después del Animal Divino no es posible enfrentarse desde el punto de vista de la izquierda, y no tiembla pronunciar la palabra izquierda, al fenómeno de la religión como suele ser habitual por estos pagos culturales, y muy especialmente por la llamada izquierda cultural española, que o bien permanece anclada en la crítica de Feuerbach, es decir, la frase famosa de los hombres hicieron a los dioses a su imagen y semejanza, o bien se desentiende lisa y llanamente de los problemas que todavía plantea en las sociedades avanzadas el fenómeno religioso y traslada a otros territorios las viejas críticas ateístas a la religión. Por ejemplo, la impresentable crítica que la izquierda española hace al problema de la ciencia o de la tecnología, que parece calcado de la fase dichosa del opio de los pueblos. Para justificar mis ditirambos, pondré un ejemplo que quiero conocer algo y que se relaciona con el libro que hoy presentamos. Me refiero al asunto de la mística española de los siglos XV, XVI y XVII, visto desde la perspectiva filosófica que plantea El Animal Divino, en el capítulo dedicado a lo que Gustavo Bueno llama el cuerpo de la religión. Hasta entonces, las teorías oficiales de la mística, la espiritualidad española, insisto, heterodoxas u ortodoxas, es decir, o las de San Juan y Santa Teresa, o las de Molinos, o los alumbrados de Llerena, etc., partían desde el punto de vista de la experiencia religiosa como algo más o menos inefable y como máximo llegaban a lo que se había llamado una experiencia literaria. Mi punto de vista hasta este libro, era que la mística española estaba basada en una disputa eminentemente litúrgica, ceremonial. Si analizamos todas las polémicas en los siglos XV, XVI y XVII habidas en la mística española, insisto, lo de heterodoxos y ortodoxos era una coyuntura, pero si analizamos todas las polémicas, vemos que en el meollo de la cuestión siempre había una disputa de tipo ceremonial, de tipo ritual. Es decir, la polémica aguda que
duró hasta el siglo XVII, entre la oración mental y la oración vocal. La famosa polémica sobre la comunión frecuente o infrecuente. El anarquismo religioso de los alumbrados y de otros grupos, digamos, místicos, frente a la organización burocrática eclesiástica. O, por ejemplo, un caso que conoce poca gente, pero que es muy significativo, una enorme polémica que ocurrió acerca de lo que el retórico Patton llamaba decente colocación de la Santa Cruz. O sea, según la colocación de la Santa Cruz en las iglesias, se originó una de las enormes herejías y uno de los enormes movimientos espirituales. Es decir, con esto quiero ilustrar simplemente que desde mi punto de vista, ese tipo de experiencias místicas y espirituales que tanta tinta han hecho correr, sobre todo en el gremio de los literatos, pues tenían más que ver precisamente con este tipo de cuestiones litúrgicas y de andar por casa y ceremoniales que con otra cosa. Desde la perspectiva del esquema de Gustavo Bueno, esta disputa de la espiritualidad española, que duró hasta casi 3 siglos y marcó profundamente la aventura de la Iglesia Católica, ha de reinterpretarse como un periodo de transición entre lo que él llama religión secundaria y terciaria. Y en la página 293 de su libro, en el capítulo C, de alguna manera esboza. Los místicos, según esta teoría, y los espiritualistas, es decir, según yo he cambiado el punto de vista precisamente después de esta interpretación, los místicos y los espiritualistas intentaron, por su cuenta y riesgo, contra viento y marea inquisitorial, despojar al catolicismo de sus elementos arcaicos, es decir, el catolicismo oficial de sus elementos arcaicos, es decir, los símbolos y las liturgias primitivas relacionadas con la naturaleza especialmente. Pensemos que estos místicos y estos espiritualistas estaban precisamente en contra de estas formas de religiosidad relacionadas con la naturaleza, con las formas externas que tenían que ver con el culto a los animales domésticos, arraigado en la Iglesia Católica, con el bosque sagrado mismo, con lo que podríamos llamar la prosa de la vida cotidiana, para decirlo rápidamente. Mientras que los defensores de la religión oficial española se empeñaban precisamente en evitar la ruptura con las formas arcaicas de religión, temerosos de que eso implicara no solo la disolución del poderío eclesiástico, sobre todo la irrupción del elemento individualista frente a la cohesión, digamos, del poder social, sino la introducción de la reforma protestante, es decir, el paso de la religión a su fase terciaria. Es decir, vistas las cosas desde esta perspectiva, resulta que los místicos y los espiritualistas, heterodoxos u ortodoxos, eran los modernizadores, de alguna manera, de la Iglesia española, mientras que la Inquisición y la Iglesia oficial estaba empeñada precisamente en mantener contra viento y marea todos estos símbolos arcaicos, esa religión, digamos, en su fase secundaria. De ahí que la Iglesia oficial durante casi 3 siglos se haya empeñado en mantener vivos los mitos de la religión secundaria. Es decir, y que esto haya motivado el famoso atraso, no solamente religioso, sino cultural e intelectual español. Bueno, basta ojear por encima las actas de la Inquisición, las más conocidas y ya excuso decir las más desconocidas, para ver que precisamente que los que creían en esos animales fantásticos, que los que estaban convencidos de que la religión tenía que circular por esa fase, digamos, secundaria, eran los hombres de la Inquisición. Ahí están los libros de Caro Baroja, en el que precisamente las personas más convencidas de la existencia de estos animales fantásticos o de esta relación eran los hombres del poder de la Iglesia. Mientras que precisamente todos estos espiritualistas y místicos estaban totalmente en contra de estas interpretaciones. Pongo un ejemplo que además se lo dedico a Gustavo Bueno porque está relacionado con Llanes, que es su segunda patria, que es el famoso ejemplo de inquisitorial de Ana la Lobera. Es una mujer de Llanes que, bueno, practicaba, como en todo el concejo, pues ciertos ritos más o menos relacionados con los territorios, con la agricultura, y por unos infundios fue acusada de tener tratos con los lobos. La mujer huyó de aquí, llegó a Castilla. En Castilla, como aquí no hay Inquisición, pues no la podían procesar. En Castilla la procesaron. Y realmente en el proceso de Ana la Lobera se ve clarísimamente que los que creían realmente en que Ana había tenido trato con los lobos eran los hombres de la Inquisición. La Lobera simplemente estaba diciendo que ella espantaba a los lobos, como incluso luego testimoniaron todos los del concejo de Llanes a favor de Ana la Lobera. En fin, quiero decir con esto que el libro está lleno de unas profundas, que me ha hecho reflexionar profundamente sobre montones de asuntos y que a la luz de él pueden variar un montón de interpretaciones de los fenómenos religiosos y no solo religiosos. Solamente me asalta una curiosidad, que seguramente es producto de mi ignorancia, pero que me gustaría que Gustavo Bueno respondiera, aunque insisto, a lo mejor estoy equivocado, digo. Es que de todos los animales, digamos, más o menos divinizados, más o menos sagrados, existe una excepción que confirma la regla
de Gustavo Bueno, los simios. No he encontrado, y a lo mejor insisto que mi erudición es escasa, excepto me parece que en el poema del Mahabharata, una referencia al origen, que no es un origen sagrado del mono, sino, digamos, a cierto aspecto del mono o de los simios relacionados con lo sagrado, cuando están, digamos, divinizados todos los animales. Y en el libro se dan cuenta de la mayor parte de ellos. Pero, sin embargo, el mono o el orangután o el gorila jamás aparece, digamos, divinizado. Y esto es la excepción que confirma la regla de Gustavo Bueno. Precisamente el mono, el más próximo de los animales, el que está relacionado precisamente por la proximidad con el hombre, es el único que no ha estado divinizado. No sé si esto, insisto, es la excepción que confirma la regla o es una de mis múltiples lagunas, pero en cualquier caso, ahora se empieza, vamos, desde las tesis de Darwin, el mono sí ha tenido una gran importancia en la literatura y en el cine, desde Tarzán hasta King Kong. Y ahí se habla de monos sagrados y de monos o de gorilas realmente que eran dioses en ciertas islas, pero eso es absolutamente mentira, es decir, la antropología no recoge eso es un hecho de pura ficción, pero insisto que me llama la atención esto de que precisamente el animal menos divinizado sea el que más se parece al hombre. En fin, quiero acabar agradeciéndole a Gustavo Bueno este último libro. Yo recuerdo el primer libro, cuando hizo el primer libro, hace muchos años. Estábamos Vidal, Peña y yo en el departamento y tuvimos que convencerlo por todos los medios de que era necesario publicar un libro. Gustavo Bueno no creía en los libros, estaba convencido de que era una tarea inútil. Aquel libro del papel de la filosofía en el conjunto del saber lo sudamos todos, lo escribió él, pero lo sudamos todos. Incluso me parece que hubo partes que tuvimos que pasar a máquina con su endiablada letra, que no había manera en la imprenta de que lo entendieran. Él, insisto, nos convenció de que era inútil. Yo creo que con este último libro, Gustavo Bueno se da cuenta de la utilidad de escribir libros y sobre todo de que los escriba, porque nos está enseñando a una cosa que a mí me parece que es fundamental, que es a pensar completamente. Muchas gracias. Yo voy a referirme aquí a algunos aspectos, en todo caso de una manera muy superficial, muy por encima, del animal divino. Más que unos aspectos del libro, hay impresiones globales que me suscitan, impresiones que van desde su aspecto editorial hasta cuestiones más de fondo y más serias, en mi opinión. A mí me parece que el título El animal divino engaña, en cierto modo. El mero título del animal divino parece llamar la atención sobre una tesis. Es como si con ese título quisiera decírsenos aquello que en resumidas cuentas, con el fondo, propondría el libro, a saber que la filosofía de la religión desarrollada en él consiste en mantener, ya digo, a fin de cuentas, algo así como que los dioses son los animales. Desde luego, un título llamativo es un buen título. Hace tiempo que los títulos se ponen para llamar la atención. Y llamar la atención es un objetivo completamente legítimo. No es de esperar que un autor desee pasar desapercibido. Y sin duda, la eficacia que se pretende con este título sería menor si se hubiera optado, en vez del animal divino, por títulos, por ejemplo, como este: ensayo nosológico ontológico acerca de la referencia desde los fenómenos religiosos hacia las ideas constituyentes y del progreso desde las mismas hacia los hechos religiosos, acompañado de una ilustración histórica acerca de la significación de Spinoza en la constitución de la filosofía de la religión. No creo efectivamente que un título así fuera aconsejable. Pero este conciso, El animal divino, junto a sus innegales ventajas, encierra algún peligro, y es el de decir acaso demasiado sintéticamente aquello de que el libro trata, pudiendo dar la impresión de que conociendo el título se conoce lo esencial de la obra y entonces ya casi da lo mismo no leerlo. Si además de leer el título, el posible lector ojea el libro, verá de pasada llamativos grabados, casi todos de animales, desde un oso espantable hasta cadáveres de reses abiertas en canal en el matadero de Oviedo,
el pie de cuyo grabado reza, por cierto, Dios ha muerto. Y aunque estas ilustraciones estén pensadas en efecto para ilustrar declaraciones de la obra, también contribuyen, creo yo, a reforzar la impresión, acaso suscitada por el título, es decir, que el libro trata de decirnos que la religión, al menos en origen, se funda en la relación con los animales y que el materialismo de las concepciones del autor, materialismo anunciado en el subtítulo, se reduce en definitiva a eso. Pues bien, lo que quiero decir es que esa impresión, en mi opinión, resultaría muy equivocada. Si uno se pone a leer el libro, se dará cuenta enseguida de que aquella tesis principal, probablemente sugerida por el título y los grabados, siendo muy importante como lo es, sin embargo no es tan principal, en cierto modo. Quizá hasta lo más importante de la obra sean otras cosas. Al menos eso me parece a mí. Y por eso acabo de formular mis dudas acerca de la eficacia informativa de aquellas circunstancias editoriales. Ni el título llamativo, ni los osos, ni los mataderos deben llamar a engaño, haciendo pensar a alguien que está ante una obra de amena divulgación, provista de tesis más o menos ingeniosas o pintorescas. Como por otra parte debe esperar, para quien conozca la producción de Gustavo Bueno, El animal divino es un libro de filosofía, pero en serio, de filosofía dura, diríamos, implacablemente construida, y que además utiliza abundantísimos materiales culturales en esa construcción, lo que permite un cúmulo de apretadas alusiones, y ello, junto con aquel rigor arquitectónico, provoca una tensión de lectura muy lejana de la de los libros de divulgación. Eso no quiere decir que la obra no contenga abundantes rasgos de ingenio, y que en su elaboración, quiere decir que su elaboración no intervenga en ingenio. Pensemos, por ejemplo, en cosas tales como la reinterpretación de la fe en los extraterrestres en términos de reviviscencia de los démones. Solo que el ingenio va siempre vertido en el molde del pensamiento constructor de conceptos y obliga al lector a asociarse a esa tesis. Acabo de decir que esa tesis, los dioses son los animales, no me parece, enunciada así a secas, hacer justicia al contenido del libro, porque este trata de muchas más cosas. Y sobre todo, trata de ellas, incluida aquella tesis, de un modo característico. Y este modo de tratarlas es, al menos para mí, lo más fascinante de una obra por tantos motivos fascinantes. El autor no ignora, por supuesto, que la tesis que da título a su ensayo, la de la génesis animal de los dioses, no es exactamente una tesis nueva. Este reconocimiento está explícito en sus páginas y por ello las objeciones que a veces he oído dirigidas en este sentido son objeciones, digamos, distraídas. Lo esencial es aquí la manera de construir una filosofía de la religión que sea crítica, obviamente, pero a la vez no simplemente destructiva. Una filosofía de la religión que evidentemente arranca de unos supuestos críticos comprometidos con la verdad o falsedad de los contenidos de la experiencia religiosa y de los enunciados religiosos, pero que pese a ello no sigue la que podríamos llamar vía ilustrada pura, pues aquel punto de partida crítico no excluye la consideración de lo que en la religión hay de realidad y no de mera ilusión. El autor, por decirlo así, ha sido fiel, aunque solo desde este punto de vista, no desde otros, al modo hegeliano de afrontar el asunto de la crítica ilustrada de la religión y el tema de la ilustración en general, en el sentido de compartir con esta posición la tesis de que la desmitificación a secas nunca es suficiente como tarea filosófica. La simple desmitificación sería superficial, porque en cierto modo la desmitificación niega los hechos. Y no se trata de negarlos, sino de contemplarlos precisamente en sus condiciones de posibilidad como tales hechos. Condiciones de posibilidad que aquí no son, sin embargo, reconstruidas en clave de sociologismo, ni en clave de psicologismo, ni de antropologismo religiosos, sino, según el proceder habitual de Gustavo Bueno, desbordando las hipótesis, las hipotheses anairusa, una vez más, de toda posible ciencia de la religión para remontarse a las ideas filosóficas desde las que puede constituirse. Pero a su vez, este remontarse a las ideas filosóficas no significa tampoco la subsunción definitiva de la religión en la filosofía. Y aquí, desde luego, todo hegelianismo se desvanece. Muy lejos de ello, probablemente lo más curioso del libro en este sentido es ese reconocimiento de la siempre posible recurrencia de las ideas religiosas
incluso de aquellas etapas de las religiones al parecer superadas por las históricamente posteriores. Renacimiento, por recurrir, que no se produciría desde luego en virtud del origen trascendente de dichas ideas, ni tampoco en virtud de meras condiciones sociales, estrictamente sociales, que fueran propicias, sino en virtud de la estructura misma de esas ideas en conexión con las condiciones de funcionamiento de la conducta humana, al menos tal y como esas condiciones han venido siendo y son aún en el presente. Por ello, la conclusión de la obra no puede consistir en una destrucción materialista de la religión, según algunos podrían creer a priori, sino en un reconocimiento materialista de la realidad inexcusable, o por lo menos todavía inexcusable, de la religión, aunque ese reconocimiento pueda adoptar también la forma de un reconocimiento de beligerancia. El análisis de aquellos fenómenos religiosos del presente, en que podríamos reconocer una renovada religiosidad, se hace ateniéndose a las nociones mismas que han servido en la obra para describir la génesis y desarrollo de la religión. Este sistematismo conlleva una especie de filosófico no dolerle a uno prendas, en cuya virtud se llegan a escribir cosas como estas. Cito: la relación con los animales es la única vía filosóficamente abierta hoy para la devolución a los hombres de lo que en términos religiosos se llama sentido del misterio, esa perfección que el mecanicismo bloquea sin cesar, apoyado en sus realizaciones pragmáticas, etc. Yo me imagino, desde luego, la sonrisa al escribir esto. Pero está escrito con sonrisa, seguramente, pero también está en serio. La ironía recaería más bien sobre ciertas nociones expresadas en forma sublime, pero no niega los hechos. Y entonces esta frase sería sin duda una frase coherente con aquel reconocimiento de realidad a que nos referíamos un poco antes. Así, ni el cartesianismo, que en este punto queda reinterpretado como impiedad, ni el hegelianismo, que subsume la religión en filosofía, pueden aparecer como formas de filosofía que ajusten definitivamente cuentas con la religión. Por supuesto, tampoco las ciencias positivas las ajustan. También de la religión podría seguir diciéndose lo que el célebre dicho decía de Le Naturel, a saber que expulsada vuelve al galope en una u otra forma, y en una u otra forma se trata de comprender eso. Para mí es este tipo de cosas lo que más interés tiene del libro, en cuanto a manifestación de una manera de entender la filosofía de la religión. Creo que la figura del autor sigue dibujándose a través de esta obra, como en las suyas anteriores, con el vigor que ha venido haciéndolo todos estos años en el paisaje filosófico. Un vigor a cuyo nacimiento algunos de quienes estamos en esta mesa tuvimos el privilegio de asistir muy de cerca hace ya bastantes años. Y por cierto, ahora que se cumplen 25 de Magisterio Filosófico de Gustavo Bueno en Oviedo, reunirnos aquí con el pretexto del animal divino entraña también, ya lo han dicho antes, pero también lo entraña para mí, el sentido de un homenaje que espero, por otra parte, que cuaje a sí mismo bajo la forma de algo más de las manifestaciones verbales de este acto. Homenaje también justificado por este nuevo libro, denso, como todos los suyos lo son, no fácil, como ninguno lo es, pero sí apasionante. El que quiera leerlo ya sabe que tendrá que pelearse con él, pero también sabe, como sabemos todos los que desde hace tiempo tenemos el honor de haber recibido la enseñanza de su obra, que esta pelea merecerá la pena. Como pueden comprender, estoy abrumado y tan solo puedo decir, se me ocurre la frase clásica de similias minibus consculpem, lo semejante conoce a lo semejante. Es decir, que tanto por la referencia absolutamente imprevista de este recordatorio de los 25 años, absolutamente imprevista, y sobre todo en la forma en que se ha realizado, porque tenía noticias vagas hoy y me he enterado ya de cómo se configuraba este acto, como por los comentarios a la obra, que era el objeto principal que yo pensaba en este acto, pues
naturalmente, lo que yo creo, mientras iba escuchando, lo que yo creo que habría que destacar aquí, creo que de un modo objetivo, vamos, creo que es discutible, es la virtud que yo he subrayado tanto como la virtud religiosa por excelencia, por lo menos en la interpretación de Spinoza, ¿verdad? La virtud religiosa por excelencia es religiosa dentro de la doctrina de Spinoza, que es la virtud de la generosidad. Es decir, yo creo que aquí si hay algo es generosidad. Generosidad abundante, y esta generosidad naturalmente honra al que la practica más que al que la recibe, y por consiguiente yo no tengo nada más que decir acerca de esto. No tengo nada más que decir. Esta generosidad, además, creo que sintoniza perfectamente, y me van a permitir expresar aquí una idea que se me ha ocurrido hablando antes, hace unos momentos, con unos informadores. Una idea que, mejor dicho, una constatación. Y es lo siguiente, que efectivamente yo llevo 25 años en Asturias, por voluntad, por decisión, y además confirmada porque he permanecido aquí. Efectivamente, pues mi presencia en Asturias no ha sido tampoco pues una presencia, diríamos, en un lecho de rosas. Yo he sufrido aquí pues determinadas complicaciones, por ejemplo, un bote de pintura que casi me ciega, por ejemplo, una bomba en un coche, por ejemplo, unas agresiones violentísimas el año pasado, insultándome al honor y a la familia. Pero yo quiero hacer una constatación que es rigurosamente cierta, saber que los autores de estas agresiones y otras muchas no era ninguno asturiano. Es decir, eran o de Tarragona o de Valencia, o lo que fuera, y yo creo que esto no es casual, creo que no es casual. Yo creo que se debe en gran parte pues a un modo de ser no mezquino, que es la razón por la que seguramente yo me he quedado aquí tantos años, y sigo quedando hasta que me muera. Pero la gente no es mezquina, sencillamente. Que no es mezquina, que es generosa sin perjuicio de otra serie de situaciones y de actitudes, pues que, en fin, para qué vamos a enumerar. Pero sobre todo la generosidad yo creo que está por encima de todo, y esto es una demostración completa. ¿Verdad? Porque aquí resulta que estoy, bueno, literalmente, completamente sumergido en Asturias, estoy mirando, es que absolutamente, ¿verdad? Absolutamente, los aquí presentes. Eso para mí es el mayor honor que puede haber. Entonces, esta generosidad yo creo que es la que permite además, vamos, es necesaria para reconocer la importancia de este libro, si la tiene, y a juicio de lo que he oído, la tiene. ¿Verdad? Es decir, la generosidad es imprescindible, porque la mezquindad, pues, de gente cicatera, pedante, recortada, pues es la que bloquea la posibilidad de entender siquiera un empeño o un proyecto como es este libro, en general. Porque esa mezquindad avecindada en gran parte entre ciertos ideólogos oficiales que controlan los medios de difusión, etcétera, etcétera, que imponen la opinión pública y que un poco van configurando gran parte de lo que es esta España de estos años, esta mezquindad es de tal naturaleza que es enteramente paralela a la declaración como natural. Es una mezquindad que recuerda, pues, la de los antiguos escolásticos, pero en el peor y más degenerado sentido de la palabra, aunque se exponga en inglés, por ejemplo, o con ciertas palabras inglesas. Bien. Entonces, efectivamente, y un poco para comentar a su vez las críticas o los comentarios que me han hecho en este acto, pues efectivamente reconozco que la pretensión de este libro es muy alta, la pretensión. No puedo decir más yo como naturalmente, diría objeto, sería pertinente. La pretensión es efectivamente el tratar de responder en serio a la pregunta ¿qué es la religión? Sencillamente. Tratar de responder a esta pregunta. Una pregunta que yo creo que tiene que formulársela todo aquel que sepa dónde pisa y dónde vive, y una pregunta que no puede tomarse frívolamente de ninguna manera, y
yo utilizo un test que sugiero al resto de los aquí presentes, un test para medir el grado de profundidad o el grado de frivolidad que tiene una persona, y es preguntarle que responda a la cuestión: ¿qué es la religión? ¿Qué entiendes por religión? ¿Qué es para ti la religión? Esta respuesta yo creo que define mejor que ninguna otra hoy día lo que se puede esperar incluso de este individuo, y desde luego intelectualmente, mentalmente. Se puede totalmente, creo, y lo digo porque es un test que he aplicado varias veces, se puede esperar conocer mucho más de lo que podía pensarse de lo que es esta persona. Porque el tipo de respuesta que dé mide, yo creo, el grado completamente de profundidad, de frivolidad de la persona en cuestión. Y a mí me resulta mucho más respetable, con toda sinceridad, me resulta mucho más respetable el que me dice que la religión es una relación con un Dios más o menos misterioso, que el que me dice, como quiera que la religión aparece en formas tan diferentes, tan totalmente heterogéneas, contrapuestas entre sí, como quiera que las luchas religiosas, o por lo menos bajo la apariencia de luchas religiosas, cruzan toda la historia de la humanidad, yo creo que la pregunta por la religión tiene que ser necesariamente una pregunta dispuesta a esperar una respuesta dialéctica, es decir, una respuesta en donde las contradicciones mayores aparezcan allí presentadas. Yo creo que esta es la dificultad hoy de entender y de formular esta pregunta. ¿Cómo es posible responder a la pregunta ¿qué es la religión? Para que la respuesta tenga capacidad, o por lo menos permita esperar que tiene capacidad para poder incluir cosas tan diversas como pueda ser la religión de los Vedas o la religión del Antiguo Testamento con el culto a la difunta correa, ¿verdad? Que también se considera como un culto religioso como otro cualquiera, con 1.000.000 de adeptos, etcétera, etcétera, anuales. Es decir, ¿cómo se puede unir cosas tan diversas y tan contrapuestas entre sí? Puesto que sabemos que las religiones introducen precisamente la discordia de la humanidad, más que la concordia, que es un error completo histórico pensar que la religión es el reino de la paz. Por las religiones han luchado los hombres tanto más como por cualesquiera. Entonces, hablando incluso, creo, de lenguaje religioso, la respuesta tiene que ser exactamente dialéctica, es que tiene que estar por medio la verdad y el error, la verdad y la falsedad. Y a mí me parece, y con esto no hago sino reproducir algo que hablábamos esta mañana en la facultad, que la cuestión de la verdad de la religión es central. No se puede absolutamente decir o ninguna religión es verdadera, todas son falsas o todas son verdaderas. Yo creo que la cuestión de la verdad es completamente fundamental. Y el que no tiene opinión ni puede tenerla sobre esta pregunta, entonces es que es mejor que se calle, yo creo. No quiere decir que no tiene que decir nada. Si no puede responder a la pregunta, ¿la religión es verdadera o no? Y la que está ligada con esta, y si es posible establecer una clasificación, una gradación de las religiones por su verdad, clasificación que yo también comparaba con la que hacen los químicos en la tabla de Mendeleev, el hecho de ordenar los elementos en una tabla no es algo ajeno a los propios elementos, pertenece a la propia estructura de los elementos. El hecho de ordenar las religiones según su verdad, intento que puede parecer absolutamente absurdo desde el punto de vista puramente positivista o optimista, pero el intento de ordenar las religiones por su verdad y una doctrina que por lo menos sea capaz de ofrecer algún criterio, por mínimo que sea, yo creo que este es la piedra de toque de cuando estamos ante una doctrina realmente profunda, por lo menos metodológicamente. En ese sentido, yo les confieso sinceramente que las cuestiones religiosas creo que son totalmente profundas, puesto que afectan esencialmente a la relación del hombre con el universo. Es decir, la cuestión acerca de la religión no es una cuestión, me parece a mí, meramente localizada o regional, que tenga que ver con opiniones acerca de un hecho cultural, como pueda ser pues, los sonetos de Shakespeare o algo muy importante sin duda, ¿no? O qué sé yo, las sinfonías de Mozart. Es algo muy importante y que merece toda una filosofía, sin duda ninguna, ¿verdad? Pero la religión creo que tiene todavía una trascendencia mucho mayor. Precisamente una de las pretensiones de este libro es subrayar cómo precisamente
creo yo que se abre una tendencia en la humanidad para superar, sobre todo en el mundo académico, superar la mordaza o los carriles, por así decir, cartesianos. El mecanicismo, en una palabra, para superar el mecanicismo y el materialismo mecanicista, por lo siguiente, que implica necesariamente la tesis de un hombre aislado en el mundo, un hombre rey de la creación, de algún modo, y esto implica, naturalmente, o exige, para ser coherente, y de hecho presiona sobre un conjunto incontrolado de cuestiones y de opiniones acerca incluso de nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza, incluso, si ustedes quieren, con cuestiones de la máxima actualidad tecnológica e industrial, incluso la cuestión, si me permiten, del mercado común, ¿verdad? Es decir, que está relacionado con absolutamente todas las cuestiones. El punto de vista mecanicista, que es el punto de vista cartesiano, y que es el punto de vista que impera en esta concepción del mundo, el punto de vista más limpio, más higiénico, más fértil, sin duda, a jugar por sus resultados, y esta es la dialéctica, yo creo, del ejercicio, es un punto de vista falso, totalmente equivocado, absolutamente equivocado. Y la posibilidad misma de entender lo que es el mundo, la propia crisis del marxismo clásico, que a mi juicio no fue capaz absolutamente de entender ni de hacer un hueco a lo que era la religión, sino reduciéndola simplemente a categorías puramente sociológicas o puramente económicas, religión que no es gratuita, por supuesto, pero que absolutamente tocaban siquiera la naturaleza de una religión. Este marxismo que hoy día está precisamente tocando sus límites, precisamente una vez que la sociedad industrial ha descubierto su verdadera faz y el proletariado ha descubierto su verdadera faz, a mi juicio, precisamente con el propio desarrollo de la sociedad industrial. Quiero decir lo siguiente, que el siglo pasado, cuando el proletariado industrial estaba asociado precisamente al desarrollo de la revolución industrial, y cuando el proletariado podía ser el titular de Prometeo, del carácter prometeico, como el propio Marx recuerda varias veces, entonces se podían atribuir los males sociales en gran medida precisamente al hecho de que estos medios de producción, por sí mismos prometeicos, por sí mismos divinos, por así decir, creadores, estaban simplemente en unas manos y no estaban en las manos de los verdaderos demiurgos, que eran los trabajadores. En esta conexión, efectivamente, el planteamiento de todos los problemas históricos sociales cambia completamente cuando, efectivamente, la naturaleza, tal como Marx la entiende, sobre todo Engels, con una perspectiva cristiana realmente, la naturaleza como un material a explotar, la materia como una entidad enteramente amorfa, infinita, que tiene que ser moldeada exclusivamente por los hombres según sus fines, cuando el desarrollo propio del capitalismo nos ha demostrado y nos está demostrando claramente los límites precisamente de la revolución industrial con respecto a la naturaleza, es precisamente, me parece, juntamente con el desarrollo de la etología y de la teoría de la evolución, es cuando nos descubre unos límites que son precisamente los animales, como límites reales, son unos límites efectivos, unas entidades que están ahí presentes, que de ningún modo se pueden seguir tratando impíamente, para utilizar una fórmula que yo utilizo en este libro, una impiedad que procede también de España, como creo que se puede decir, de Gómez Pereira, ¿verdad?, el precursor precisamente de la tesis cartesiana sobre el mecanicismo de las bestias. Y entonces esta realidad, me parece, de los animales es la que simplemente, creo yo, a través de la evolución, es la que nos pone sencillamente un límite y nos corta totalmente la tesis cartesiana de que el hombre es el rey de la creación, sencillamente. La idea de que el hombre no es el rey de la creación y de que hay unas estructuras que limitan completamente al hombre porque el hombre es un animal, sencillamente con todas las consecuencias, y es un animal no en el principio sobre el cual se haya agregado un espíritu, sigue siéndolo precisamente, sigue siéndolo, y cuanto más se desarrolla, no puede nunca salir del género, que es imposible completamente. Yo creo que esto es una de las tesis en las que yo he querido poner, insinuándolo, porque naturalmente no está desarrollado en el libro,
he querido poner mayor acento, mayor subrayado. La tesis de que la condición animal del hombre no es una condición que queda después en el fondo de la realidad porque sobre ella se sobreañade algo distinto, sino que la animalidad del hombre aparece incluso después en los géneros posteriores, como lo llamamos. Aparece después incluso o constantemente. Aparece en situaciones todavía zoológicas mucho mayores y más reales que antes. Hasta el punto de que es imposible el dualismo aquí mismo y la tesis darwinista, que sin embargo no puede ser o intenta aquí no ser pensada de forma reductiva, lo cual exige naturalmente una reducción lógica totalmente, así como suena, me atrevo a decirlo, es totalmente imposible, y en este libro no hago más que utilizar ciertos conceptos que habrá que desarrollar más adelante, a saber, la necesidad de cambiar como podamos, si es posible, cambiarlo, si es posible, porque nuestro cerebro está formado y nuestro lenguaje por estas categorías. Y así como me parece que es una fórmula, en fin, totalmente exagerada que propongo en el libro, así como es imposible introducir un número entero entre el 99 y el 100, ¿verdad? Es totalmente imposible. Parece casi imposible el poder introducir otros conceptos de género y especie dentro de esta estructura de nuestro lenguaje que está acuñada y cristalizada por medio de estos conceptos de nuestro lenguaje indoeuropeo, por así decirlo. Yo creo que una de las tareas esenciales es lograr romper ciertas fórmulas y el rompimiento tiene que ser dialéctico porque hay que partir de ellas, que son las que tenemos. Y este rompimiento es el que nos permitiría precisamente quizá descubrir algo más que una simple ironía en lo que Vidal decía del misterio del animal, ¿verdad? Algo más que una simple ironía. Yo no puedo decir más en este momento. Y efectivamente, la observación que me hace Juan Cueto sobre la ausencia o la penuria de sacralizaciones en los antropomorfos, pues realmente es una confirmación inesperada que yo no había pensado en ella. Porque yo me acordaba mientras hablaba del mono animal, ¿verdad? Pero en fin, efectivamente es muy secundario. Y particularmente los póngidos, si es efectivamente, recuerdo ahora descripciones de ciertas formas, particularmente de las gutanes, y que efectivamente un autor del siglo XVIII describe los orangutanes diciendo que son una especie de hombres más inteligentes, es una idea que luego utiliza Jaime, más inteligentes que nosotros, y por eso no hablan. Porque si hablan, dicen, nos harían trabajar, ¿verdad? Por eso no hablan. Es decir, que efectivamente sí, hay una... Yo creo que es una confirmación imprevista, realmente. Y con el permiso de Juan Cueto ya se la incorporaré a la segunda edición, si se sabe, ¿verdad? En resumen, no quiero cansarles más. Agradezco muchísimo su presencia y agradezco mucho más, naturalmente, las palabras que aquí me he encontrado y que, naturalmente, yo pongo otra vez a la cuenta de la generosidad y con ella cuento y muchas gracias.